bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Presentamos la lección número 2, el mensaje de Hebreos. Tópicos del estudio. Un documento judío escrito unas décadas después de Hebreos, alrededor del año 100 después de Cristo, contiene la siguiente oración: Todo esto he hablado delante de ti, oh Señor, porque dijiste que fue por nosotros que creaste este mundo. Y ahora, oh Señor, he aquí estas naciones que son consideradas como nada, nos dominan y nos devoran, pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, unigénito, celoso de ti y muy amado, hemos sido entregados en sus manos. Los lectores de Hebreos probablemente sintieron algo similar. Si eran hijos de Dios, ¿por qué estaban pasando por tanto sufrimiento? Por ende, Pablo escribió Hebreos para fortalecer la fe de los creyentes en medio de sus pruebas. Les recordó a ellos y a nosotros que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre y que pronto nos llevará a casa. Mientras tanto, Jesús nos transfiere las bendiciones del Padre. Por ende, debemos aferrarnos a nuestra fe hasta el final. Dios prometió a David que un rey de su linaje gobernaría al mundo, librándolo del poder del enemigo. El punto principal de Hebreos es que Jesús es ese gobernante, quien está sentado a la diestra del Padre. Como Dios, Jesús siempre ha sido el gobernante del universo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Sin embargo, Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz, con lo que recuperó el derecho de gobernar a quienes lo acepten como su Salvador. Los 2 primeros capítulos de Hebreos se enfocan especialmente en la investidura de Jesús como Rey. Según Hebreos, ¿cómo se hizo esto? Número 1. Dios adoptó a Jesús como su Hijo. Número 2. Presentó a Jesús ante la corte celestial, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuán superior es Cristo a los ángeles? Esta pregunta se responde en la siguiente cadena de referencias. Cristo merece adoración, algo que los santos ángeles no aceptan. Cristo tiene un trono y un cetro. Ha sido ungido como rey. Él creó los cielos y la tierra. Número 3. Lo entronizó y le dio el poder, sentándolo a su diestra. Esta posición de sentado es una alusión directa al Salmo 110:1, citado al final del primer capítulo. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús dijo al Sanedrín en su juicio estas mismas palabras: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Una de las creencias más importantes del Nuevo Testamento es que en Jesús Dios cumplió sus promesas a David. Jesús nació del linaje de David, en la ciudad de David. De hecho, durante su ministerio, la gente a menudo lo llamaba Hijo de David. Pedro y Pablo predicaron que Jesús había resucitado de la muerte en cumplimiento de las promesas hechas a David. Jesús entonces es el gobernante legítimo, inmerso en una guerra contra Satanás, el usurpador de nuestra lealtad. Cuánto consuelo nos da saber que en el nombre de Jesús podemos vencer a un enemigo que ha sido derrotado. No importa por las pruebas que estemos pasando, podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un concepto interesante de la teología del Antiguo Testamento es que el rey davídico prometido representaría a la nación ante Dios. Dios adoptó a Israel como su hijo y le prometió que habitaría con él y que le daría descanso de sus enemigos. A cambio, todo Israel debía ser fiel. La inserción de un representante en la relación entre Dios e Israel hizo posible la perpetuación de su relación de pacto. El pacto mosaico requería la fidelidad de todo Israel
Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el pacto davídico garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel mediante la fidelidad de una persona, el rey davídico. Desgraciadamente, la mayor parte de los reyes davídicos no fueron fieles, y Dios no pudo bendecir a Israel como quería. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de cuán infieles realmente fueron muchos de esos reyes, pero Jesús sí fue perfectamente fiel. Por eso, Jesús es nuestro representante, y a través de Jesús se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo, y es el canal por el cual fluye la bendición de Dios. Cuando Dios bendice al rey, todo su pueblo comparte los beneficios. Por eso Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros. Él es el mediador en el sentido de que es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Nuestra máxima esperanza de salvación se encuentra solo en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Pensemos cuántas veces hemos sido infieles a nuestra parte del pacto. ¿Qué nos enseña esto? No tenemos otra alternativa que ser fieles, porque si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hebreos presenta a Jesús como nuestro defensor, el que pelea por nosotros. A igual que David ante Goliat, Jesús batalló con Satanás en lugar del pueblo. Se vistió de armadura, peleó con el enemigo y ganó la guerra. Los términos del enfrentamiento determinaban que el ganador del combate esclavizaría al pueblo de la otra parte. Por lo tanto, David actuó como defensor de Israel. Él los representó. Nosotros somos parte de su ejército, la iglesia. También nos ponemos la armadura y luchamos junto a nuestros hermanos y hermanas dirigidos por Jesús, nuestro guía. Hebreos 2, del 14 al 16, alude a la noción de que Dios salvaría a Israel de un combate individual. Fíjate en este pasaje de Isaías, pero así dice Jehová, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Como cristianos, a menudo pensamos que estamos enredados en un combate solitario con Satanás, pero no estamos solos. Dios pelea por nosotros. Cuando leemos Efesios 6, del 10 al 18, vemos que efectivamente estamos en guerra con Satanás, pero Dios es nuestro defensor y entró en la batalla delante de nosotros. Nosotros somos parte de su ejército. Por eso, tenemos que usar la armadura que Él nos ha proporcionado, porque nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No se trata de pelear a la aventura. Una de las batallas más duras que tenemos que librar en el día a día es la batalla contra el yo. Hebreos 5 al 7 presenta una segunda función de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. El autor explica que esto cumple una promesa que Dios había hecho al rey davídico prometido de que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué funciones realizaban los sacerdotes en Israel? Mediar entre Dios y los hombres, ofrecer sacrificios para ser perdonados y purificados, enseñar la ley de Dios, bendecir en el nombre de Dios. Todas estas funciones fueron asumidas por Jesús cuando Dios lo nombró bajo juramento sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdote era un mediador. Esto valía para cualquier sistema de sacerdocio, ya fuera israelita, griego, romano, cualquier otro. El sacerdote instrumentaba la relación con Dios y toda su ocupación apuntaba a facilitar la relación entre el pueblo y Dios. Por ello, ya no tenemos necesidad de sacerdotes terrenales que intercedan por nosotros. Sin embargo, en 1 de Pedro 2:9 hay un avance. Los creyentes en Jesús recibimos el título de real sacerdocio. Este rol implica privilegios increíbles. Los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. También
Hay responsabilidades importantes. Debemos colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Él quiere que les enseñemos y les expliquemos sus leyes y sus preceptos a los demás. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! El hecho de ser real sacerdocio debería marcar la diferencia en nuestra vida y, ¿por qué no?, afectar nuestra manera de vivir. Hebreos 8 al 10 se centra en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. Un mediador es una persona que se interpone entre dos partes para llegar a un acuerdo o establecer una relación. En el judaísmo, Moisés es el mediador principal del pacto del Sinaí. En las epístolas pastorales, Pablo nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hebreos enriquece este tema al decir que Jesús es el mediador de un mejor pacto o el mediador de un nuevo pacto. El problema con el antiguo pacto es que era solo un anuncio de las cosas buenas que vendrían. Sus instituciones fueron diseñadas para prefigurar, ilustrar la obra que el Mesías Jesús habría de hacer en el futuro. Así, los sacerdotes prefiguraban a Jesús, pero eran mortales y pecadores. No podían ofrecer la perfección que Jesús ofrecería. Los sacrificios de animales prefiguraban la muerte de Jesús como un sacrificio en nuestro favor, pero esa sangre no podía limpiar la conciencia. Sin embargo, la muerte de Jesús purifica nuestra conciencia para que podamos acercarnos a Dios con denuedo. Según Hebreos, ¿en qué aspectos el nuevo pacto es mejor que el antiguo? El antiguo pacto tenía un santuario terrenal, sombra. El nuevo pacto tiene un santuario celestial, la realidad. El antiguo pacto fue inaugurado con la sangre de animales. El nuevo pacto fue inaugurado con la sangre de Cristo. El antiguo pacto ofrecía sacrificios que no perfeccionaban. En el nuevo pacto, el sacrificio perfecciona. En el antiguo pacto, muchos sacrificios. En el nuevo pacto, solo hay un sacrificio. En el antiguo pacto hay sacerdotes mortales. En el nuevo pacto hay un sacerdote inmortal. En el antiguo pacto hay sacerdotes imperfectos. En el nuevo pacto hay un sacerdote perfecto. Al designar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el Padre estableció un nuevo pacto que logrará lo que el antiguo pacto solo podía anticipar. El nuevo pacto ofrece lo que solo un sacerdote perfecto, eterno, divino humano puede ofrecer. Este sumo sacerdote no solo explica la ley de Dios, sino además la implanta en nuestro corazón. Este sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón. Este sacerdote nos limpia y nos transforma. Transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne y nos crea de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este sacerdote nos bendice de la manera más increíble al brindarnos acceso a la presencia del mismísimo Padre. Dios planeó que el antiguo pacto apuntara hacia el futuro, hacia la obra de Jesús. Era hermoso en su diseño y su propósito. Sin embargo, algunos malinterpretaron su propósito, reacios a dejar los símbolos, las sombras y abrazar las verdades a las que apuntaban los símbolos, se perdieron de los maravillosos beneficios que les ofrecía el ministerio de Jesús. Cristo era el fundamento y la vida del templo. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan de adoración sacrificial era una prefiguración de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en esas ofrendas cuando el gran evento al cual señalaran durante siglos fuese consumado. Pablo dice que nosotros, al igual que la generación del desierto, también estamos en la frontera de la tierra prometida. No obstante, nuestros privilegios y responsabilidades son mayores. No escuchamos a Dios hablar desde el monte Sinaí, pero hemos visto a través de las Escrituras una mayor revelación de Dios en el monte Sión. Dios hecho carne, Jesucristo. La pregunta es, ¿tendremos fe? El autor nos anima a seguir el ejemplo de una gran lista de personajes que por su profesión de fe
colocaron su mirada en la patria celestial y abrazaron el ministerio de Cristo a su favor en el santuario celestial, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te bendiga.